es que el objetivo del menosprecio del hombre malo está Dios, el Señor Jesucristo, los cristianos. Y hoy vamos a leer este versículo que está en segunda de Pedro, alabados el Señor, capítulo 2, versículo 10, para que ustedes vean y sigamos ahí hilvanando este tema, para que vean contra quién también el hombre sin Dios, la mujer sin Dios levanta su lengua, pasea la tierra con ella, como dice la Biblia, para que nos cuidemos de ello. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, oiga, ¿a qué tipo de personas se refiere? A los que siguen la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian, escuchen eso, desprecian o menosprecian el señorío, o sea, las autoridades que están sobre ellos, atrevidos y contumaces, no temen decir mal, o sea, menospreciar las potestades superiores. Oigan este versículo tan interesante que habla no de personas en particular, sino de funciones, de jerarquías, de autoridades que siempre tenemos arriba de nosotros, tanto en el mundo espiritual, ministerial, como en el mundo secular. Siempre hay autoridad arriba nuestro. Por eso en esta tarde vamos a hablar un poquito de ello y seguiremos con la ayuda del Señor. Pero antes pidamos la bendición de Dios, por favor. Vamos a pedirle a Él su misericordia, su asistencia, su presencia con nosotros en esta maravillosa tarde y noche. A los que están allá en Europa, mis hermanos. Gloria al Señor, Padre y Dios de gloria. Quiero bendecirte, agradecerte, Señor, esta bendición, esta oportunidad de estar una vez más, Señor, en enseñanzas de vida. Quiero agradecerte, Señor, por darme la fuerza física, a pesar del día tan activo que hemos tenido hoy, Señor amado, con todas las actividades de la mañana, Señor, en las consultas médicas con mi hija. Gracias, Señor, por el apoyo también de la ciencia en esa área. También, Señor, en el ayuno que hoy nos diste aquí muy bendecido, bajo tu presencia. Y también ahora volver, Señor, a este altar para traer tu palabra a este pueblo que le espera. Te agradezco por ellos, por los saludos, por las palabras de motivación que nos escriben, lo cual nos compromete contigo y con ellos. Gracias por las vidas que son edificadas, que aprenden, que de una manera voluntaria van descubriendo, Señor amado, aquellas falencias que hay y las van excluyendo de sus vidas, de sus costumbres, de sus hábitos. Y esto va hermoseando su personalidad, embelleciendo su carácter, haciendo cristianos alegres, bendecidos y de bendición. Que podamos entonces hoy continuar siendo bendecidos bajo tu gracia y concédenos esa bendición que la necesitamos, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Salvador, oramos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Me ha molestado una tosecita, ustedes me van a disculpar. Alabado sea el Señor, pero vamos a estudiar la palabra. El enfoque del menosprecio no para a veces en el humano. En la insensatez, el hombre a veces levanta su voz contra Dios y lo desprecia. Aquí se habla de unas potestades superiores. Sí, hablan del señorío, aquellas autoridades que están sobre nosotros. Repito, en el mundo secular los hay. La Biblia habla de los magistrados, de los jueces, de los ancianos, de gobernantes, reyes. Todo ese tipo de jerarquías están mencionadas en la Biblia y existen todavía. Romanos 13 habla de las autoridades superiores. Aquí se llaman potestades. Sí, Señor, o sea que tienen poder, que tienen autoridad sobre nosotros. Pero también en el mundo espiritual, escuchen hermanos, hay autoridades sobre nosotros y hay sobre el alto, hay otro más alto. Siempre hay y habrá potestades superiores. Bendito sea el Señor. A ellas, estos contumaces y rebeldes, así los llama la Biblia, atrevidos, contumaces que andan en la carne, en la concupiscencia y en la inmundicia. Miren ustedes el perfil moral y psicológico de estas personas. No tienen ética, no tienen dignidad, por eso levantan su voz y hasta maldicen y profieren vulgaridades e indecencias contra aquellas personas que nos gobiernan. Uno puede estar o no de acuerdo con un gobernante. De hecho, es difícil que 100% de la población esté alineada con el pensamiento, la filosofía o la ideología de un gobernante. Siempre habrá los que no nos agradan. Pero eso no nos autoriza a los cristianos, ni a usted tampoco, amigo, para levantar su voz en vulgaridades e indecencias. Eso es pecado ante Dios. La autoridad se respeta independiente de quien la tenga. A mí me para un policía en la calle para pedirme documentos, licencia de conducción.
Así sea un homosexual, sea un pervertido sexual, sea como sea, yo debo, en ese momento es un policía, es una autoridad para mí. Tal vez no lo sea en el campo moral, pero en el campo militar o gubernamental lo es. Que es un inconverso, que es una persona, sea lo que sea, al estar investido de una autoridad, hay que respetarle. Entonces hay que no hablar de ellos en esa forma peyorativa, en esa forma despreciativa que algunos usan. Le ponen toda suerte de epítetos a los policías, a los soldados. Tengamos cuidado porque eso fomenta el odio. Sí, señor. Esas vertientes filosóficas o políticas que atizan el odio a través del lenguaje no son parte de la filosofía cristiana. El cristiano tiene otra forma de ver y vemos con dignidad, con respeto al que respeto al que honra, honra. Oigamos al apóstol Judas añadir algo al respecto. Alabado sea el Señor. Judas, versículo 8. Gloria al Señor. El versículo 8 de Judas dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Mire cuán parecido este texto con el que citó el apóstol Pedro. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Rechazan la autoridad. Son, oiga bien, personas dadas a la anarquía. La ausencia de autoridad se llama anarquía. Y estas personas quieren vivir en un estado anárquico, no se someten a nadie, son vándalos, son destructores, son ese tipo de personas que hoy abundan. En Colombia unos meses atrás causaron unos daños multibillonarios, billonarios. Dañaron las estaciones del transporte público, los comercios, los bancos, quemaron cantidad de autobuses de transporte público, se llama vandalaje. Se amarran la cabeza, se cubren, son vándalos, son personas poseídas de demonios, sí señor, porque lo contrario a la anarquía es la sujeción. El Dios del cielo nos manda a someternos, a respetar la autoridad. Cuando hay temor de Dios en nosotros, entonces no acudimos a la violencia como método de expresión. Nosotros los cristianos tenemos una forma de pronto de evidenciar nuestra incomodidad con alguna situación, y es veniendo de rodillas a pedir al Señor que intervenga, y Él lo hace. Bendito su nombre. Entonces estos impíos, querellosos, aquí les dice soñadores que mancillan la carne, o sea que viven en un estado natural, no tienen ninguna revelación divina, no hay en ellos ningún temor de Dios, no hay Dios en ninguno de sus caminos. Esta es la persona que menosprecia. Si desprecian a Dios y desprecian la autoridad, ¿cómo no le van a despreciar a usted o a mí en un momento dado? Sí, señor. Alabado sea Dios. Entonces desprecian las potestades superiores, pero también desprecian las cosas santas. Sí, señor. Lo que tiene que ver con aquello que vimos de la profanación es como muy parecido. Miren el lenguaje que utilizan contra lo que es de Dios o es objeto de culto. Vamos a los textos. Primero de Samuel 2:17. Alabado sea el Señor. Libro primero de Samuel, ahí está en pantalla, ustedes tienen su Biblia, pero también pueden consultar su dispositivo, ya que les ayudamos proyectando el texto allí. Era pues muy grande delante de Dios, delante de Jehová, el pecado de los jóvenes, los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de ¿quién? De Jehová. Sí, señor. La conducta de los hijos de Elí produjo en los oferentes, en los que venían al culto, produjo un rechazo, un desprecio hacia las ofrendas por el uso profano que estos impíos le daban. Oigan esto, pastores y líderes. Sí, señor. El uso incorrecto, el uso pecaminoso que se le dé a lo que es de Dios, hace que otras personas también lo rechacen, peor, desde afuera. Ellos entonces se enmarcan en un concepto equivocado y creen que lo de Dios es común y corriente. Sí, señor, y aquí está mencionado eso. Los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Todo por esa conducta incorrecta, pecaminosa, profana de los hijos de Elí. Hijos de pastores que me oyen. Ustedes que de pronto se criaron en un ámbito de iglesia, eclesial. Tengan cuidado, mantengan mucho respeto por el templo, por las personas del templo, por las cosas del templo, por lo que tiene que ver con el culto a Dios, con los instrumentos que se utilizan, toda esa dotación que adquirimos para poder llevar a cabo un culto. Esto, por ejemplo, unas cámaras, un micrófono, unos equipos, instrumentos musicales, todo eso lo adquirimos para Dios. Entonces, respetemos eso.
Santo es el Dios del cielo. Ezequiel 22:8. Vamos allá, Ezequiel 22:8. Gloria al nombre del Señor. El profeta Ezequiel añade esto: mi santuario menospreciaste, mi santuario, o sea, el templo, la casa, y mis días de reposo has profanado. Miren que aquí Dios está reclamando el respeto por su santuario, porque lo que había era menosprecio. Hay quienes le ponen términos peyorativos. En Colombia hubo un legislador impío, por supuesto, un hombre sin Dios, y llamaba a las iglesias pequeñas iglesias de garaje, localcitos que se abren para empezar congregaciones y cultos. Entonces este hombre los llamó así y estaba hablando peyorativamente. La alcaldesa de Bogotá dijo al principio de año que una iglesia era mucho más contagiosa de COVID que un centro comercial, porque esta señora también es anticristiana. Sí, señor, ella no profesa la fe cristiana y por el contrario la desprecia. Aquí habla de los santuarios que menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Está Dios reclamando por su día y por su templo y exigiendo que haya respeto, que haya aprecio, que es lo opuesto al menosprecio. Aprecio es darle valor, menosprecio es quitarle, restarle valor a lo que es divino. Ay, hermanos, ¿cuántas veces se falla en eso? Alabado sea el Señor. Papás que llevan al niño al culto, enséñenlo desde temprano al niño que el culto es el culto, el templo es el templo, independiente de la casa. Pastores, nunca le diga a la congregación aquella frase que yo excluí hace años de mi léxico ministerial: amigos, amigas, siéntanse como en su casa. De pronto reflexioné y dije, no sé cómo se siente él en la casa. No, hay gente que anda en la casa semidesnudos, pronuncian vulgaridades, indecencias. Entonces así no puede venir al templo. El templo se viene con reverencia, con santidad y con pureza. Alabado sea el Señor. Veamos más, Malaquías 1:12. Amén. Oigamos a otro profeta que también menciona esa actitud de menosprecio hacia las cosas santas, hacia aquello que Dios honra y que estableció en la tierra para su gloria. Mis santuarios aquí está, y vosotros los habéis profanado. Cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, miren ustedes el lenguaje, ¿sí? Y cuando decís que su alimento es despreciable, o sea, tenerlo en poco, subestimar la iglesia, subvalorarla, creerla como un grupo de ignorantes, de alpargatudos, decía alguien una vez. Sí, señor, algunos nos califican de analfabetas y aunque no somos muchos doctos, pero somos redimidos por la gracia del Señor. Entonces es el inconverso, el impío. Incluso hay unos que tienen algún respeto todavía por tener vínculos con familia a través de la iglesia, amén, o más bien con la iglesia a través de familia. Pero hay otros que profanan de una manera abierta y hacia allá va enfocada también la lengua de esas personas. Santo es el Dios del cielo. Aleluya. Oigan estos otros que a veces son objeto de ello, o esta otra práctica, esta otra área. Segundo de Reyes 17:15 habla de la ley de Dios, lo escrito tanto en la conciencia como en la palabra, que a veces se desprecia. Miren, Segundo de Reyes 17:15, ese es, ¿verdad? Y desecharon sus estatutos, desecharon es menospreciaron, y el pacto que él había hecho con sus padres, está hablando de Israel, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Oiga, pueblo de Dios, cómo Dios establece una diferencia clara, marcada. Alabado sea el Señor. No podemos hacer a manera del entorno mundano que nos rodea. Pero este pueblo desecharon los estatutos, los menospreciaron. Esa ley, ese contenido le fue tenido en poco a ese pueblo. Lo que pasa hoy, cuántas vidas, incluso hasta integrantes llamadas iglesias cristianas, tienen en poco, andan como los otros. También se identifican con la vestimenta impía, van a las playas semidesnudos como todos los demás. Si no se nota una diferencia. Eso es menospreciar, oiga, desechar los estatutos de Jehová. Esta palabra es santa y santo tiene que ser. Vosotros me seréis un pueblo santo. Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Hermanos, esto que se le dijo al pueblo de Israel es aplicado a la iglesia, a un sector de ella que no tiene en cuenta los estatutos de Dios, los tienen poco.
A esto le llaman legalismo, fanatismo, extremismo, cuando esto es cristianismo. El cristianismo tiene que ser diferente. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿sí? Dijo, si vuestras obras no fueren diferentes a las de los escribas y fariseos, entonces en nada estáis. Alabado sea el Señor. Qué importante esto. Números 15:31. Veamos y verá que allí la ley de Jehová también es subestimada por el pueblo a quien fue dada. Cuidado con eso, pueblo del Señor, en esta tarde. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, tuvo en poco, o sea, despreció, subestimó. Recuerden que etimológicamente es llamar a menos, es bajar de posición una autoridad que hay, y la palabra no podemos menguarla, bajarla, tenerla en poco. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Oiga, es que desobedecer la palabra conociéndola es tenerla en poco, es devaluarla con la conducta. Qué serio es esto, hermanos. Qué importante que compartamos estas verdades con ustedes. Alabado sea el Señor a través de estos medios. Por cuanto tuvo en poco esa persona que actúa así, que menospreció el mandamiento, esa persona será cortada, su iniquidad caerá sobre él. Miren cómo Dios es severo. La palabra es para honrarla, para tenerla en estima, no para tenerla por allá en un nicho, la Biblia abierta en el Salmo 91. No, es para, oigan bien, acatarla con la ayuda de Dios. Sí, Señor, ese versículo por favor me lo subrayan allá. Proverbios 13:13. Vamos allá, gloria al Señor. Proverbios 13:13 también habla del menosprecio por la palabra, por Dios, por sus estatutos, por su palabra. El que menosprecia el precepto. La palabra precepto aquí es el equivalente a ley, mandamiento, normas, estatutos. En el Salmo 119 aparece muchas veces este hermoso vocablo que es sinónimo de aquellos, ley, normas, etc. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Sí, ahí está. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Estos proverbios tan lindos, alabado sea el Señor. Este también tiene las dos caras. El que menosprecia, él o la, el hombre o mujer que menosprecia el precepto. Dice la Biblia, dice así, pero yo hago como quiera. Ahí dice que la mujer se vista con pudor y modestia, pero yo me he visto como quiera. A mí me lo han dicho personas con cierta arrogancia. Yo digo, está bien, no puedo presionarle, pero eso dice la Biblia. Pues la Biblia dice eso, y uno empieza a ver el deterioro moral, ético, por supuesto espiritual. Mire, hermano, es que menospreciar la palabra, incluso molestarse por ella, acarrea a la persona un juicio divino. A la inversa, cuando uno ama la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Sí, conocí un hombre hace años, fue fiel, él fue muy religioso, pero a los 44 años de edad tuvo una experiencia con Dios. Él veía en los evangélicos unos enemigos, los llamaban los herejes. Y un familiar suyo conoció a Cristo en la provincia de Ocaña, en el norte de Santander, aquí en Colombia. Y este lo evangelizó porque este hombre tenía una Biblia católica que solo la sacaba los Viernes Santos. Y este hombre anduvo a caballo unas 6 horas para ir allá donde estaba el otro, para comparar lo que la Biblia decía. Y cada vez que leían un texto bíblico y lo comparaban con su Biblia, que también decía lo mismo, este hombre, que era un campesino, se rascaba la cabeza y decía: es verdad, mi compadre, que así se llamaba en el mundo inconverso, tiene razón. Dice que demoraron, él era casi analfabeta, demoraron buscando los textos, y cada vez que leían uno, este hombre asentía con su cabeza, decía: es verdad, dicen lo mismo. Cuando leyeron el último texto, hablaron sobre la idolatría, sobre el paganismo, sobre todo lo que la Biblia dice en cuanto a la moral, a la conducta, al matrimonio. Fueron horas estudiando, comparando textos. Dice que este hombre, sin haber un predicador, oigan bien, sin estar en un culto, salió al patio de aquella casa, se arrodilló en el piso de aquella tierra, se quitó el sombrero, miró hacia arriba, levantó las manos. Quien me contó eso era testigo porque era jovencito. Él fue el que leyó esos textos ese día. Dice que este hombre levantó sus manos y salieron lágrimas de sus ojos. Y con mucho temor y temblor le dijo: Señor, hasta hoy me tuvieron engañado los hombres. A partir de ahora viviré para ti. Y apretaba la Biblia contra el pecho. Ese hombre se llamó Pablo Peñaranda. Sí, señor.
Lo conocí cuando tenía 88 años, hacía 44. Era un hombre que evangelizaba, andaba por esos campos de las riberas del río Arauca ya hablando de Dios. Me estimulaba, me decía, vos que estás joven, dale, dale. Eso hace 41 años me lo decía. Aleluya, un hombre de Dios que honró la palabra. Téngala en estima, valórela. Alabanzas al nombre del Señor. Oiga, qué lindo todo esto. Gloria al nombre del Señor. Continúo diciéndole a todos los que están conectados un abrazo para ustedes. Aprovecho para saludar a la audiencia de Radio Bucarica que acaban de entrar a la audiencia precisamente. Dios los bendiga mucho. A todos los radioescuchas de Radio Bucarica y también a los que nos siguen a través de la página de esta emisora, que es nuestra emisora aquí en Bucaramanga. También era una emisora secular y ahora se transmite la palabra por allí. Gloria a Dios. Muy bien, entonces estamos ahí en Proverbios 13:13 para recordarles que el que menosprecia el precepto, o sea, el mandamiento de Dios, perecerá por ello. Pero a la inversa, quien le teme o le honra, lo aprecia, será recompensado. Amén. Veamos Jeremías 6:10. Oigan al profeta Jeremías, miren que esto es una línea. Por eso cito textos del Antiguo y del Nuevo Testamento hablando sobre esta conducta que tanto Dios condena y castiga. Porque así dijo Jehová de los ejércitos. Oiga, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Allí está Jeremías 6:10. Alabado el nombre del Señor. Viene castigo. Una ciudad, corrijo, amén. Eso, ahora me ubicó el texto. Gracias, hermano. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Óigalo, Jeremías 6:10. A ese pueblo que Jeremías le hablaba, dice, ¿a quién hablaré? O sea, ¿a quién está dispuesto? ¿A quién amonestaré para que oigan? No había esa receptividad en el pueblo. He aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea, sordos, sí señor, y no pueden escuchar, no quieren. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Sí señor, no la aman. Oigan, cristianos nuevos, que le da pena andar con una Biblia que quiere, algunos, especialmente en el mundo juvenil, les digo yo, abran la Biblia y sacan ese el celular, porque allí la tienen. Y no es que sea pecaminoso, pero escuchen esto, traer el libro, palpar sus páginas, sentir la textura de ellas en nuestros dedos cuando buscamos, es una experiencia bonita. Sí señor, no la pierda. Y si no la tiene, practíquela, consiga Biblia física. Ténganla en el celular en un momento dado, porque a toda parte uno la puede llevar de pronto al trabajo, al estudio, y de pronto en un momento dado necesita buscar allí, pero al culto lleve la Biblia física, ábrala, que cuando el pastor anuncie, el predicador, el líder anuncie la lectura, se oiga tan bonito ese buscando la página, es hermoso. Yo disfruto eso también. Aquí hay un pueblo para el cual la palabra le era vergonzosa, o sea, la menospreciaban, la tenían en poco. Hay gente que no le da vergüenza practicar pecado de una manera pública. Hay países en Europa donde practicar sexo en los parques es normal, donde la gente anda casi desnuda o semidesnuda por las calles es normal. ¿Por qué no va a dar vergüenza cargar la santa palabra? Yo no me avergüenzo, dijo Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios. No se sienten menos por ser cristiano ni subestime la palabra. Alabado sea el Señor. ¿Hacia quién más van enfocados los menosprecios del impío? Oigan por aquí en Job 19, 18 y 31. Job 19, 18. Ahora dejamos la palabra, las instituciones, las jerarquías, para hablar de las personas otra vez. Aún los muchachos me menospreciaron, está hablando Job. Al levantarme hablaban contra mí. Aún los muchachos, aquellos muchachos impíos, por supuesto, hablaban contra él, que era un mayor. Sí, señor. ¿Saben, jovencitos, que la Biblia estimula y motiva el respeto hacia los ancianos? Que dice el texto sagrado que delante de las canas debemos inclinarnos. Alabado sea el Señor. Sí, que es una bendición, bendito el nombre del Señor. Y entonces, gloria a Jesús. Déjenme aquí ver todos estos hermanos que están conectados ahora. Dios los bendiga. Amén. Aún los muchachos me menospreciaron. Aún, dice ese aún, es que todos los últimos que faltaban eran los muchachos y también lo menospreciaron.
a los afligidos. ¿Por qué lo menospreciaron? Por la prueba en que estaba pasando Job, por esa circunstancia tan adversa, tan dura, por la cual pasó este varón. Miren el versículo ahora, allá en 31. Miren más adelante y verá que allí también dice esta parte. Dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Verá, otra forma de decirlo. Se ríen de mí, menosprecian los más jóvenes. Sí, Señor. A cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Oiga, ¿qué lenguaje este? Dice, los papás de ellos, ¿sí?, yo los honré. Desdeñar aquí es como tener en poco. Los hubiera puesto con los perros de mi ganado, ni siquiera con el ganado. Pero no lo hice. Alabado es el Señor. Los hijos de ellos ahora se ríen de mí. Cuidado, jóvenes. No menosprecie al abuelo. Cuando usted ve a alguien con un bastón, a mí me enseñaron con la urbanidad de Carreño en la escuela hace más de 50 años, que al anciano hay que ayudarlo a cruzar la calle. Hay que darle la parte interna del andén, de la acera. Cuando un anciano viene en sentido contrario, yo todavía tengo esa buena costumbre, me hago a la orilla para proteger al anciano que quede entre la pared y yo. Sí. Si me pide ayuda, hay que dársela. Ese viejito temblorosito, esa ancianita que viene al culto en la calle, hónrelo, porque usted y yo vamos para allá. Sí, Señor, no hay en rebaja, bendito sea el Señor. Ay, hermanos, qué cosa tan triste es hacia dónde enfoca el hombre impío todo su menosprecio. Casi no se queda área donde no lo exprese, no lo manifieste, porque es parte de su ADN. Cuando Cristo llega, cambia aquello. Entonces, ¿dónde se origina ese menosprecio? ¿Qué hace que una persona actúe así? ¿Por qué? Primero, porque obviamente es inconverso, pero adicional a esa vida inconversa pueden haber otros factores que pueden llenarlo de orgullo, de soberbia. Veamos estos. Adorados el Señor, el Salmo 123:4. Sí, Señor. El Salmo 123:4. Miren esto y verán, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura. Oigan esta primera parte del texto. Estaba el salmista hastiado del escarnio, del menosprecio de quienes, los que están en holgura, o sea, lo tienen todo, están holgados, están llenos de cosas materiales. Ellos menosprecian al de abajo y del menosprecio de los soberbios. Aquí hay dos actitudes en el menospreciador, que es la soberbia y la holgura, que van casi a la par. Porque al tenerlo todo, la persona se cree autosuficiente. Sí, Señor. La riqueza material hace que esa persona que tiene todo mire por encima del hombro del de abajo. Ha pasado, está pasando y tristemente pasará. Entonces, ¿por qué el Evangelio tiene muchísimo más adeptos entre las personas pobres, entre los de baja condición social, por supuesto? Porque entre nosotros hay más necesidad y la reconocemos. El que todo lo suple con dinero suele volverse orgulloso, soberbio. Sí, Señor, todo lo pagan con plata. Los hijos de ellos menosprecian a los otros que no tienen. Todo eso se da. Entonces, a veces ese orgullo, producto de la holgura, hace que la persona desprecie al de abajo. Patronos que humillan a sus obreros. Sí, Señor. Una vez le sugerí a alguien, yo fui a comprar unos ladrillos a una fábrica para construir, era un sábado en la tarde. Fui con otro hermano y el patrón era un hombre joven, muy joven. Yo intuí que era el hijo del dueño y en efecto así lo era. Estaba humillando a los obreros. Hasta que yo lo interpelé con respeto y le dije, joven, no les diga eso. Es que es así. Pobres, les ponía epítetos, jornaleros y tal cosa. Yo le dije, cuidado, la Biblia prohíbe eso. Me miró con desprecio porque, mire, entonces por lo menos mientras yo estuve, bajó un poquito el tono, pero me dolió, porque los otros estaban humilladitos allí para que les diera el trabajo. Eso Dios lo ve. Sí, Señor. Santiago dice, aullad ricos ahora. Mirad que el jornal de vuestros trabajadores, los que labraron vuestra tierra, el gemir de ellos ha subido delante de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hoy, Padre Celestial, si usted tiene algo, hermano, que me oye, si Dios le ha bendecido y tiene la facultad de tener alguien que trabaje para usted, trátelo con honra, páguele lo justo. Sí, Señor, porque esa persona puede ser usted. Hermano,
que ha sido bendecido como yo lo soy por la misericordia divina? ¿Cuántos llegan a limpiar el cristal del carro? Y yo les doy una moneda, la más grandecita que lleve en ese momento, porque yo digo, si Jesús no hubiera llegado a mi vida, ese podría ser yo, o ese podría ser mi hijo, si no hubieran tenido las oportunidades que Dios me dio a mí. En su santo evangelio, hermano, uno debe recordar con frecuencia el hueco de donde Dios lo sacó, el hoyo de donde lo arrancó, para uno no ensoberbecerse. Cuidado pues con la soberbia que viene producto de la holgura. Miren otra razón por la cual la persona actúa de esa manera. Si Isaías 65:5, véanlo. Isaías 65:5, aleluya, gloria al nombre del Señor. El tiempo sigue avanzando, pero ahí vamos, amén. ¿Qué dicen? Estate tú en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Cuidado, el orgullo religioso, mírenlo aquí, amén. Más santo que tú. Estos son humo de mi furor, fuego que arde todo el día. Quédate allá, no te acerques, no me toques, porque yo soy más santo que tú. El orgullo sectario, escuchen esto, pueblo de Dios. Esta es la característica de las sectas. Una secta se caracteriza por su exclusivismo. Creen que nadie que esté fuera de sus toldas es salvo, solamente ellos. Esa es la evidencia de una secta. Una iglesia cristiana predica el evangelio de Dios, y no importa donde una persona esté congregado, si anda una vida santa y recta delante de Dios, si se guarda sin mancha del mundo, como dice Santiago, esa persona es un hijo de Dios, así no esté bajo mi toldo, bajo mi techo. Pero estos, con un orgullo religioso, no te acerques a mí. Mire el fariseísmo aquí. Sí, hermano, es autosuficiencia. Ese creerse que por estar en determinado grupo usted es único, eso se llama orgullo. Sí, hermano, permítame decírselo. Y le digo eso porque tiene a X o Y de pastor. Es que yo me congrego con el pastor fulano de tal. Sí, señor. Y hay iglesias que suelen poner en el aviso, en otros países lo he visto, el nombre del pastor y hasta la fotografía con su esposa, para atraer adeptos. Eso es secundario. El pastor puede ser usted, puedo ser yo, mañana estará otro, porque es la ley, el ciclo de la vida es así. Alabado sea el Señor. Tenemos un cuartito de hora, aprovechémoslo para hablarle al hombre, a la mujer de Dios, y para edificar el pueblo cristiano en la santísima fe, como dice Judas. Alabado sea el Señor. Entonces, no se enorgullezca de su grupo, de su posición. Pastor, líder, usted no necesita en el púlpito darle puñetazos allí y decirle al pueblo, yo soy la autoridad. No necesita decirlo, no. La autoridad no se impone. El que es autoridad no necesita decirlo, sencillamente inspira el respeto con su proceder, es su conducta. La autoridad no emana del grito, ni del puño, ni del gesto, ni del ademán que se haga, del puño levantado. No, la autoridad emana de la conducta. Amén, aleluya. En el campo espiritual más. Por eso el apóstol dice en Hebreos 13:7, dice, considerad cuál haya sido el resultado de la conducta del pastor. No el resultado de su predicación, no el resultado de su mensaje, su enseñanza, no. Es el resultado de su conducta. Esa es la que le da a usted autoridad. Si no tiene una conducta correcta, santa, si lo que usted decía lo invalida con su proceder, tiene razón el pueblo de menospreciarle, no se queje, porque es que su conducta no encaja dentro del proceder de un hombre de Dios. Amén, alabado sea el Señor. Ese es el origen de la maldad, hermano, del menosprecio. Miren cómo el Señor Jesucristo fustigó a esa gente. Ayer lo leímos, hoy se lo voy a repetir. Lucas 18:9. Miren esto. Alabado sea el Señor. Ayer lo vimos. Miren usted Lucas 18:9 para que lo recuerde, porque estos días lo he citado y se lo vuelvo a considerar hoy, en breve. Dicen 18:9. A unos que confiaban en sí mismos, oiga, como justos. Miren dónde están estos. Y menospreciaban a los otros. Confiaban en sí mismos, en su posición, en su jerarquía, en el respeto que a veces se les brinda a estas personas, y se acostumbran tanto a él que creen que son indestronables, que van a estar allí todo el tiempo. No, un día no estaremos. A uno lo saca de un altar. Escuchen bien. Si no sale porque Dios así lo conserve, por un tiempo llega el tiempo cuando la amnesia, la osteoporosis, sí señor, amén, la artritis, cualquier circunstancia médica lo saca uno del altar, porque nadie es eterno. No,
Entonces uno debe dejar que otro ocupe ese espacio. Adorado sea el Señor, porque es la ley de la vida. Y aquí algunos que confiaban en sí mismos como justos, no era que lo fueran, era que ellos creían que lo eran. Que una cosa es lo que se es y otra lo que se cree que se es. El apóstol Pablo en Gálatas dice: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es por eso que dice Romanos 12:3, que cada uno de nosotros piense de sí mismo, con cordura, con análisis sincero. Sí, piense de sí: quién soy, porque estoy aquí, quién me puso aquí. Alabado sea el Señor, gracias Señor por darme esta oportunidad, así. Entonces allí está esa autosuficiencia, ese orgullo, esa arrogancia personal, donde se cree que todos los demás son inferiores. Se menosprecian por eso. Ahí está el origen, el creer que yo solo tengo la razón y ningún otro la tiene, que no se le puede contradecir lo mínimo. Hay personas que el mínimo contradicción los molesta, los incomoda. Ay, Señor Jesús, a su nombre gloria. Es por eso que lo enseño, lo creo. Todo pastor, absolutamente, hombre bíblico, tendrá una autoridad superior que lo dirija. Yo nunca he sido y no seré miembro de un pastor independiente. Ese término independiente riñe con el pastorado. Yo soy independiente, ¿cómo así? Si es que la Biblia nos manda a estar es dependientes, o sea, sujetos a la autoridad. En la eventualidad de un equívoco, ¿quién le llama la atención? En la eventualidad de un mal manejo económico de los recursos de esa iglesia, ¿quién le sugiere? Sí, Señor. Por eso, hermano de la iglesia, escúchenme allá, por favor. Estoy hablando a un segmento de población que es de iglesia. Dios los bendiga. Bienvenidos. Cuando usted hace un aporte económico para una congregación, cuando usted le dicen pro templo, usted tiene derecho a decirle al tesorero, a la tesorera o incluso al pastor: pastor, disculpe, me gustaría saber dónde fueron a parar mis recursos. Es posible que se le moleste. Si es de Dios, no se molesta, porque Él no va a manejar esos recursos. Un pastor bíblico no maneja recursos pro templo, ni él, ni la esposa, ni su familia, para evitar señalamientos, cuestionamientos. Sencillamente coloca un comité de finanzas, y ese comité de finanzas no debe esperar a que le estén preguntando por ello. Sencillamente da la información esporádicamente, trimestralmente, bimestralmente, cada vez que se requiera. Con la ayuda de un audiovisual colocan allí la información, que el hermano de fulano dio tanto pro templo, ahí se anota, ahí está en la planilla. Transparencia. Si a usted, hermano líder, le piden cuenta, si usted se molesta, es evidencia de que no es transparente. El transparente no tiene por qué molestarse cuando le piden información de sus manejos económicos. Se lo digo en el nombre del Señor en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, miren que el corazón malo va dándose por allí y entonces se menosprecia la autoridad. Viene entonces, después de toda esta serie de actividades pecaminosas del menosprecio, viene la reacción de Dios contra esas conductas y contra esas personas. Al Él prohibir todo esto en la Escritura, obviamente es porque hay una sentencia, hay un juicio contra el menospreciador. Oigámoslo de una vez. Primero de Samuel 2:30, alabado sea el Señor. Oigan este versículo, luego estamos por allá en el Salmo 35:26, por ahí vamos. Primero de Samuel 2:30 dice: por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esa fue la promesa que Dios había hecho sobre la casa de Elí y su descendencia. Mas ahora, a raíz de la conducta del menosprecio que ya mencionamos de las ofrendas de Jehová por la conducta inmoral, depravada, sucia de estos hijos de este sacerdote, ahora ha dicho Jehová, o sea, Jehová cambia de planes con esa familia. Dice: nunca yo tal haga, o sea, no voy a cumplir esa promesa, porque yo honraré a los que me honran, óigalo, y a los que me desprecian, a los que tienen poco las ofrendas de Dios, se las roban de una manera olímpica. Hay hombres hipócritas, mentirosos en los altares, yo los he conocido, sí Señor, que dicen pro templo, ofrenda misionera, y se las quedan. Eso se llama robo. Eso no es una persona santa, nunca hace eso. Entrega lo que es de Dios, alabado el nombre del Señor. Porque si no, miren el juicio, los que me desprecian serán tenidos en poco.
esa honra que antes tuvieron viene al piso. Dios quita su gracia de ese tipo de personas, porque es que al descubrirse su conducta inadecuada son tenidos en poco. Uno de los juicios que cae sobre el menospreciador de las cosas santas es la deshonra, o sea, que se le tenga en poco. Y así grite en un púlpito y exija que yo soy la autoridad, que tal. No, es que la honra no la dan las voces, el grito, el título, el calificativo. Puede que lo llamen rabí, rabí, pero es su conducta, repito. Entonces Dios aquí está diciendo que los que menosprecian su obra serán tenidos en poco. Una versión antigua dice serán tenidos por viles. O sea, la vileza es una conducta muy baja, muy rastrera. Santo es el Dios de la gloria. El Salmo 35, 26 también añade qué tipo de castigo cae sobre la persona que menosprecia las cosas santas. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Oigan bien, viene sobre ellos vergüenza, confusión, sí señor, ignominia. La ignominia es esa condición baja donde se tuvo un prestigio y ya no se tiene, se tuvo una honra que se perdió. Todo eso viene como consecuencia de menospreciar a Dios, a su obra, a su palabra, de creer que porque estamos en una posición podemos hacer lo que querramos. El día que no la tengamos, ¿qué va a pasar? Bendito y alabado sea el Señor. Proverbios, claro que sí hay un proverbio, es el 12:8. Alabado sea el Señor. Miren cómo Dios manifiesta su molestia y le quita esa vestimenta, esa cobertura a esas personas. Según su sabiduría es alabado el hombre, según su sabiduría. Mas el perverso de corazón será, oiga, ahí está la palabra, menospreciado. O sea, el menosprecio viene a esa persona y eso hiere. Usted, hermano, quiere terminar sus días con honra, manténgase fiel. Sea fiel todo el tiempo de su peregrinar sobre la tierra. Eso es suficiente. El pueblo le reconocerá, el pueblo le brindará el afecto. No necesita que usted lo reclame, ni que tenga complejo de mártir para llamar a misericordia, no. Sencillamente el pueblo recordará, como recordaron de Samuel. Samuel se paró un día ya viejo, y le dijo al pueblo: aquí estoy, testifiquen contra mí. ¿Qué conducta incorrecta han visto? Si ha habido algo a mí, si he quitado la mujer de otro, si he codiciado el bien de otro, si he quitado un asno y no lo he devuelto, todo eso, levanten la mano, díganlo, y aquí mismo lo restituiré públicamente delante de su ungido, que ahí estaba Saúl al lado. El pueblo levantó su voz y dijo: nunca hiciste esto. Aleluya. Esa es la honra con que un hombre o una mujer de Dios debe aspirar a terminar. Que nadie le señale, que no estén escribiendo en las redes sociales qué tipo de maldad hay en su corazón o en el mío. Nos guarde Dios. Por eso esta tarde, amados míos, mire usted que el menosprecio tiene su recompensa como todos los otros pecados. Aquí dice que será el perverso de corazón será menospreciado. Y después que son ingratos, que después que yo les ayudé, alguien dijo después que comió en mi casa, le dijo a alguien, y ese pastor humilde le dijo: pastor, hágame una factura y yo le pago esas sopas que me dio, pero si usted me dio una comida con la intención de que yo estuviese comprado, mire cómo se subestima. Cuando se quiere comprar a una persona con una comida, es bajo, es vil, porque está teniendo al otro por hambriento. Y está diciéndole que esa comida tiene un precio. ¿Cuál? El que estén de acuerdo conmigo, el que me toleren. A veces las actitudes ilícitas, pecaminosas, deshonestas, no. El hombre de Dios nunca utiliza un plato de comida para pretender comprar la conciencia ajena. La integridad moral de un hombre de Dios, espiritual y ministerial, no incluye una comida ni una bebida como pago. Bendito sea el Señor de gloria. Aleluya. Alabo a Dios en esta tarde. Hermanos, yo quiero que oremos ahora. Sí, Señor. Porque en esta área, en el campo espiritual, ministerial, a veces se da ese menosprecio. Que Dios tenga misericordia, que nos perdone. Sí, Señor, si usted ha subestimado a alguien, si ha pretendido comprarlo con una ofrenda para que Él esté de acuerdo con usted, alabado sea el Señor. Si usted, amigo, ha pretendido comprar a un amigo con una miserable cerveza, con un trago de alcohol, de bebida embriagante, eso es indigno. Esa otra persona tiene valor. No la compre con un poco de alcohol, con un plato de sopa. Tenga dignidad usted, no se lo oferte. Y usted nunca acepte, hermano,
un plato de comida como contraprestación de un silencio cómplice. No, en Cristo tenemos dignidad. Por eso en esta tarde digámosle al Señor que nos ayude a no menospreciar a nadie, ni a pretender, oiga bien, hacerlo porque Dios no se agrada de ello. Oramos. Padre nuestro, bendito y alabado tu nombre. Gracias, porque de nuevo, Señor, hemos ido a tu palabra y hemos visto a través de ella cómo, Señor amado, el orgullo, la soberbia, la holgura llenan el corazón de menosprecio hacia otros. Cómo el tener ensoberbece a su víctima, que se vuelven esclavos de lo que tienen y prefieren hacer daño aún en tu obra. Prefieren dividirse antes que soltar aquello que les representa comodidad, holgura, bienestar, prestigio. Señor, perdona eso. Ayúdanos. Alabado tu nombre, Señor. Oh, que podamos entender que todo lo que tengamos aquí es pasajero, es temporal, que un día tenemos que abrir la mano para soltarlo, porque las riquezas no duran para siempre, la posición tampoco, la jerarquía menos, todo es temporal. Que podamos entonces actuar en consecuencia y entender que el que llamamos de abajo también tiene dignidad, que un día tú lo puedes levantar como lo has hecho una y otra vez en la historia y en tu palabra. Por eso en esta tarde suplico por tu pueblo que nos enseñes a entender esto, tanto en la jerarquía espiritual, ministerial, como en la parte social, económica. Señor, aquel patrono que subestima a los obreros, oh Dios mío, cuando él tiene una posición mejor, sabiendo que un día puede perderla, y que ese que hoy es obrero, mañana puede tener una empresa, porque tú eres el que bendices, bendito tu nombre. Alabado eres, Señor. Ayúdanos, por lo tanto, y perdónanos esa actitud despreciativa hacia otros, y ayúdanos a verlos como tú quieres que los veamos. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Alabado.